Les doy la bienvenida a el último video del curso Régimen de Exclusiones Probatorias, en donde seguiremos analizando las excepciones a la regla de exclusión y a la doctrina del fruto del árbol envenenado, que da lugar a la doctrina del árbol curado. En los dos videos anteriores hemos visto ya varias de las excepciones. Vimos cauce o fuente independiente, descubrimiento inevitable, tinte diluido o vínculo atenuado, y en el video anterior, buena fe, con también el supuesto de que la regla de exclusión no aplica cuando se trata de la actividad llevada adelante por particulares. En esta ocasión vamos a analizar las excepciones derivadas del modelo ponderativo, que como vimos es el modelo que sigue el sistema de derechos humanos europeo. También esa versión existe en la jurisprudencia norteamericana, conocida como balancing test, y lo que busca es establecer esta ponderación de los intereses en juego, y cuando hay un interés superior, la regla de exclusión no opera y esa prueba en violación a derechos fundamentales puede ser admitida y valorada en el proceso. Como vamos a ver, son varios los supuestos, pero hay uno que está constitucionalmente predeterminado, que es en base a la presunción de inocencia, de modo tal que si hay una infracción constitucional obteniendo prueba en violación de derechos fundamentales, pero el resultado de esa prueba es en favor del imputado, sí puede hacérsela valer. Como contrapartida de esta excepción, no faltan quienes consideran que también la regla de exclusión no va a operar cuando de la prueba obtenida en violación de derechos fundamentales, lo que se obtiene es evidencia que permite destruir la mentira del imputado. Este caso lo vamos a ver también, y como vamos a ver, no es para nosotros una excepción admisible. Vamos a considerar entonces este modelo que, como hemos visto, proviene del modelo europeo de derechos humanos. Es el modelo que vimos en el video 2C, que tiene su manifestación en la jurisprudencia norteamericana con la fórmula del balancing test, y que en la obra de Maximiliano Jaraverdián se relevan jurisprudencia de Santa Fe, donde se lo llama clearing de valores. Sobre esta lógica de la idea de proporcionalidad o ponderación, es clara Bernadette Miniviel, una jurista uruguaya, que señala que va a operar, pero para situaciones excepcionales, para situaciones inusuales, y es así eso cuando la admisión de la prueba ilícita sea el único camino posible y razonable para proteger valores fundamentales que son más urgentes que los que preserva la regla de exclusión. Agrega que se supone una fórmula con un examen entre el medio empleado y la finalidad a la cual se tiende, de forma tal que la prueba obtenida por medios inconstitucionales será admisible solo cuando consista en el único medio de evitar un desastre de grandes proporciones. Miniviel lo reserva para situaciones trágicas y lo ejemplifica con casos trágicos. El caso donde se obtiene la confesión coacta de una persona imputada de dónde está puesta la bomba que está por estallar o de cómo desactivarla. Otro caso sería, por ejemplo, en casos de terrorismo, las escuchas clandestinas. En fin, supuestos realmente que tensionan y son de gran dañosidad social. Como vimos en ese video del modelo ponderativo, como modelo teórico, es la jurisprudencia del Tribunal Europeo donde se lo diseña, pero no queda anclado allí porque pasa también al modelo de Naciones Unidas. Y lo hace nada menos que en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que dicho sea de paso, Argentina ha ratificado y está sometida a la jurisdicción de ese tribunal. Precisamente el artículo 69.7 consagra la regla de exclusión, diciendo no serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violación del estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas, cuando esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas. O sea que si es confiable la prueba, podría ser admitida. Vemos aquí esta preocupación que en el video anterior remarcaba la INIO en su voto en el fallo que allí analizamos.
Y la segunda cuestión es que su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él. Viene el modelo ponderativo, ese balancing test que se hace de modo tal que si hay equidad en el juicio, entonces, bueno, la regla de exclusión no opera y la prueba puede ser válidamente admitida y valorada. En fin, la idea es entonces que en esa ponderación de intereses se hace prevalecer un interés superior. Y como les dije, en la jurisprudencia norteamericana también tiene anclaje como balancing test y aparece en este caso Hudson versus Estados Unidos del 2006, que consistía en una actividad policial defectuosa porque no respeta la regla de llamar y esperar. Es un allanamiento que estaban ejecutando en el cual inmediatamente de anunciarse ingresan al domicilio y detienen al imputado con droga y un arma al lado de donde estaba sentado. Droga que además también tenía en sus bolsillos. El caso es que termina solo condenado por la droga que tenía en sus bolsillos, pero el procedimiento es validado y en el argumento que da la Corte Federal Norteamericana para validarlo, señala que el coste social derivado de aplicar la regla de exclusión es más alto que el beneficio de no aplicarla. Y la verdad que no era un caso donde, bueno, habría un caso muy grave por la cantidad de droga que estaba en juego finalmente. Lo cierto es que dentro de estas excepciones, con este criterio de ponderación, podemos obtener que se valide un procedimiento en violación a normas constitucionales cuando lo que se preserva como interés superior es la seguridad pública. Y también un caso de la jurisprudencia norteamericana lo ejemplifica. Es este caso New York versus Quarles de 1984, donde un delincuente que estaba armado y había cometido un delito huye y se esconde en un supermercado donde además se descarta del arma. Cuando la policía lo encuentra con la cartuchera del arma, pero no portaba el arma consigo. Y la policía, sin cumplir la regla Miranda, esto es leerle sus derechos, le pregunta dónde está el arma y obtiene el dato de que la había descartado en una caja. El arma termina secuestrado. Claro, en este último caso puntual podríamos haber utilizado la excepción del descubrimiento inevitable, porque si la policía sabía que había entrado allí con un arma y no la tenía en su poder, con una requisa de ese lugar, que además era un lugar limitado, hubieran obtenido el secuestro de ese arma. Pero bueno, aparece aquí este ejemplo, no a través de descubrimiento inevitable, sino a través de esta excepción de balancing test. Otro supuesto nos lo brinda la Convención de los Derechos del Niño, preservando el interés superior del niño. Y aquí es un caso de jurisprudencia de doméstico de la Cámara del Crimen de Capital Federal del año 2015, precisamente en el voto del juez Juan Sicchiaro. El caso fácticamente constituía en que en un teléfono que había sido olvidado en un bar, cuando se lo revisa, y se lo revisa argumentando que era con la finalidad de encontrar a su dueño y devolverlo, se encuentran allí videos que lo que evidenciaban era un abuso sexual infantil. Y justamente el caso queda validado con el argumento de, bueno, que había un delito muy grave del cual era víctima un niño. Y en consecuencia es el interés superior del niño el que habilita a esta excepción. Otro caso, también doméstico, nos lo brinda la Cámara Federal de Casación a través de su sala tercera, en este fallo del 2011, Mansilla, donde lo que había era una avioneta que había aterrizado en un campo y al cual la policía ingresa cortando alambres y secuestra 400 kilos de droga. Bueno, este caso, a diferencia del caso Hudson que recién considerábamos, sí parece un caso trascendente en cuanto a contrabando de droga. Y en este sentido podríamos sumar otros delitos tan o más graves que el del narcotráfico, como por ejemplo terrorismo, trata de personas, secuestros extorsivos, en fin, una nómina que habría que ver hasta dónde llega en su extensión. Finalmente, aparece este supuesto, un supuesto, bueno, tal vez controversial, pero interesante, si
De lo que se trata es si un funcionario involucrado en una causa de corrupción puede invocar la regla de exclusión. Y en este sentido aparece un trabajo reciente publicado en la revista Pensamiento Penal, que la vamos a colocar como un material complementario de este video. Es un artículo realizado por Mariano Parodi, donde va a señalar que ese funcionario no puede ampararse en la regla de exclusión, en la aplicación de la regla de exclusión, cuando le hackean su teléfono o hay conversaciones clandestinas. En este caso, su derecho a la intimidad debe ceder, según esta posición. Bueno, es un supuesto interesante, controversial, porque esto podría habilitar a que, bueno, los funcionarios públicos sean hackeados, sean intervenidas sus comunicaciones clandestinamente, y eso, bueno, por supuesto que tampoco parece algo tan plausible. En definitiva, es una excepción que hay que analizarla y parece interesante por lo menos dar el debate. La cuestión es que hay que ver si a este modelo ponderativo en nuestro país se le ha hecho un guiño y Jaraberdián señala que posiblemente esto haya sido así en el fallo Telieldín, caso de AMIA, donde nuestra Corte el 27 de mayo del 2009 consideró que la nulidad que había sido decretada en esa causa no debía ser avalada. Señala que la sentencia que declaró esa nulidad no cuenta con fundamentos mínimos suficientes. Y lo hace reparando en que además se trataba de un delito de gran magnitud. Máxime dice la Corte si se tiene en cuenta la magnitud del delito investigado. Y en este sentido, claro, Trascartón dice desde ya que esa magnitud, obvio es decirlo, no debe ser entendida en modo alguno como un salvoconducto para vulnerar los derechos de los imputados. Pero Trascartón también va a decir, sin embargo, ello no autoriza descartar con ligereza parte de las pruebas acumuladas sin que al respecto se hubiere comprobado la violación de garantía constitucional alguna. Con lo cual, bueno, tal vez aquí le está haciendo un guiño también a la excepción de tinte diluido. En fin, la Corte sigue diciendo que frente a la extrema gravedad de los hechos, a la repercusión que tuvieron esos hechos y sus desgraciadas consecuencias, se impone el mayor de los esfuerzos en la recolección de las evidencias en pos de arribar a la verdad material. Con estas consideraciones, bueno, no es descabellado considerar que hay un guiño al modelo ponderativo. Y en el fondo no se trata de otra cosa que habilitar lo que tantas veces ha dicho la Corte, que la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad de defenderse contra el delito sea conjugado con el derecho del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno sea sacrificado en aras del otro. Establecer un punto de síntesis en esa colisión de intereses. Aparece como un interés superior pretasado la vigencia del principio de inocencia. Y allí entonces, si la infracción constitucional, si la prueba obtenida en violación a derechos fundamentales de la persona imputada, en su resultado finalmente favorece al imputado, como está pretasado como algo superior ese principio de inocencia, se puede incorporar y valorar esa prueba. Así lo señalan, por ejemplo, Mayer, Caferata Nores, Alberto Binder, Maximiano Jaraberdián y autores como Pellegrini Grinover y Bernardini. Como contrapartida de este argumento, no faltan quienes van a decir que también puede no aplicarse la regla de exclusión e incorporar al proceso y valorar esa prueba en violación a derechos fundamentales respecto de aquella prueba que fue obtenida de manera ilegal, pero que permite destruir la mentira del imputado. Y esto tiene un correlato de validación en la jurisprudencia norteamericana. En este caso, Walder versus Estados Unidos de 1954, justamente se consideró que no operaba la regla de exclusión cuando la prueba permitía destruir la mentira del imputado.
Para nosotros esto no parece razonable, Jaira Verdeán no acepta este supuesto, y tal vez la diferencia es que, bueno, en la jurisprudencia norteamericana o en el sistema legal norteamericano, el imputado que decide declarar tiene que hacerlo bajo juramento y es un delito el mentir, que es el perjurio, y en cambio para nosotros no declara bajo juramento a decir verdad. En fin, mientras la infracción constitucional en favor del imputado es una excepción aceptable, esta otra de destrucción de la mentira del imputado no parece que pueda correr la misma suerte en nuestro medio. Ahora, sobre el modelo ponderativo, Maximiliano Jara Verdián, en la versión de actualización de su tesis del 2022, reconoce que en países con democracias emergentes o que no están consolidadas, que además tienen pasados recientes de periodo de desprecio constante de las garantías constitucionales, esta doctrina de la ponderación puede poner en riesgo real y efectiva la vigencia de la Constitución y de los tratados de derechos humanos. Alaverdian agrega que desde este punto de vista su aplicación no era aconsejable entre nosotros en los primeros lustros del retorno de la democracia, del Estado de Derecho, 1983 y en los primeros años. Pero considera que hoy por hoy, ya pasaron varias décadas de entonces, que se encuentra consolidado nuestro sistema institucional, y entonces el principio de la ponderación debería ser de recibo, señala, como una excepción, cuando lo que hay es claramente una colisión de intereses del mismo origen o rango normativo, y entonces este principio de la ponderación, él lo ve como una solución superadora. Lo que él considera es que si el sistema se niega a incorporarlo, lo concreto es que esa excepción, ese principio de proporcionalidad como excepción a las ejecuciones probatorias, de alguna manera se lo va a hacer jugar de una manera encubierta. Y esto lo que le quita es transparencia, y entonces él considera que lo mejor es habilitarlo como excepción, porque eso generará transparencia, menos hipocresía, y al establecer que ese es la excepción a través del cual se receta esto, lo que va a también permitir es un control sobre la razonabilidad de esa excepción. Claro que frente a esto, que bueno, es seductora la idea que nos propone Jara Verdián, aparece Alberto Binder, en rigor no contestando explícitamente este cuestionamiento, pero con ideas que, bueno, vuelven controversial el mundo de las excepciones, sin llegar al modelo de integridad constitucional, porque admite excepciones Binder. Recuerda que en nuestra Constitución no hay una norma expresa de la regla de exclusión, aunque reconoce que para él sí tiene anclaje constitucional en el 18 como garantía innominada y básicamente en el 18 dentro del juicio imparcial y la inviolabilidad de la defensa. Pero se encarga de señalar Binder que nuestra jurisprudencia, nuestra Corte Suprema, admite excepciones y a la par no ha sentado el principio de que en caso de conflicto el proceso penal tiene una opción preferente por el sistema de garantías que protege al imputado. O sea, no hay desde la Corte Federal una sujeción a rajatabla del modelo de integridad constitucional. En este sentido, vimos en el video de integridad constitucional que para Daniel Pastor sí existía esta opción preferente y que en la colisión siempre deberían preservarse los derechos del imputado. Lo cierto es que Binder, tras estas consideraciones, enciende una alerta, mostrando que en estados como el nuestro, que somos un estado frágil, con frágil legitimidad, donde además el mismo estado es productor de cuotas importantes de ilegalidad. Y además estamos en sociedades en nuestra región que todavía estamos construyendo reglas básicas de cultura cívica. Bueno, habilitar las excepciones en general, no solo el modelo ponderativo, puede implicar la transmisión de mensajes complicados para la sociedad, donde se generaría un mal mucho mayor habilitando la admisión de esas pruebas en violación a derechos fundamentales que lo que podría ocasionar la pérdida de esas pruebas
por más que ello sea un mal grave, esto de perder pruebas. En fin, aquí queda en evidencia lo controversial que es el tema de la regla de exclusión y sus excepciones. Espero que este curso haya sido de interés y que genere, bueno, discusión, que es lo que necesitamos. Hasta aquí hemos llegado con este universo de excepciones. Espero haber sido de utilidad para ustedes. Los espero en la próxima. Muchas gracias.